Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Que mi Padre les bendiga, espero se encuentren bien. Oye, estoy en una serie que le puse Tetelestai, que quiere decir consumado es o se acabó. Y estoy viendo algunos pasajes que cuando Jesús estaba en la cruz y pues vemos unas expresiones que hace Jesús. Es más, la iglesia tradicional usa esas palabras para hablar acerca de las estaciones de la cruz o como le dicen por acá en Latinoamérica, la Vía Crucis. Y pues hay una frase, hay tres frases que a mí verdaderamente, o sea, me resaltan de cuando Jesús estuvo en la cruz. Y una de las siguientes frases que Jesús dice está en Juan capítulo 19, versículo 28, y voy a leer de la Reina Valera. Y dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ahora, ¿qué tan mal estaba esa expresión? Tengo sed. Cuando nosotros andamos, es más, creo que la semana pasada estuve bien ocupado que no tuve tiempo de tomar agua. Entonces, en todo el camino yo me venía diciendo, tengo sed, tengo sed. La sed es una necesidad. Todos necesitamos tomar agua, por lo menos, sí, por lo menos, y deberíamos, porque si tomamos café, tomamos colas, como decimos acá en Ecuador, o sodas, sí, entonces por algún rato nos alivia la sed. Y me quiero enfocar en eso del hecho de cómo satisfacemos nuestra sed. Cuando nosotros tenemos una necesidad carnal, ¿sí? Y en este caso, la sed es una necesidad carnal. ¿Por qué? Porque es física, es biológica, la necesitamos. ¿Por qué? Viene nuestro cuerpo y nos dice, necesitamos tomar algo, porque si no, ya no avanzamos. Entonces, nosotros, de una forma o de otra, para saciar nuestra sed, ¿qué hacemos? Buscamos un jugo, buscamos una soda, buscamos cualquier otro suplemento, pero que no sea agua. Y aquí viene el detalle interesante de todo esto, ¿no? Al buscar otro suplemento, ¿qué estamos haciendo? Pues hasta cierto punto estamos satisfaciendo nuestra sed, pero no la estamos saciando. Y por eso me enfoco en esto, porque cuando Jesús estaba en la cruz, Él dice, tengo sed. Tenía un deseo, una necesidad carnal de saciar su cuerpo. Y aquí viene la palabra fuerte, ¿no? ¿Qué haces tú cuando tú quieres y tu cuerpo, tu carnalidad quiere ser saciada? ¿No? ¿Qué dices? Tengo sed, tengo ganas de comer, tengo ganas de esto, tengo ganas de lo otro. Y ahí es donde nosotros fallamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comienza a ver ese deseo, y es más, buscaba en el diccionario qué significa deseo. Lo que quiere decir es una necesidad profunda de querer algo, de querer saciarse de algo. Y hoy en esta mañana te hago la pregunta, entonces, ¿tú de qué te estás saciando? Porque Jesús en su momento más crítico en la cruz tuvo una necesidad física, una necesidad carnal. Y ahora, aquí viene la respuesta, o la pregunta es, ¿y qué le dieron? En ese momento que Jesús gritó o dijo, tengo sed, vinieron unos soldados romanos y le ofrecieron vinagre. La parte más fuerte de todo esto es de que cuando verdaderamente deberíamos buscar una fuente de agua pura que sacie nuestra sed, no vienen soldados romanos a saciar nuestra sed, sino que en vez de que nosotros nos saciemos con agua limpia, agua pura, ¿qué hacemos? Buscamos alternativas. Hoy te quiero hablar acerca de esa necesidad física y carnal que continuamente tenemos. No, la iglesia mucho se enfoca acerca de hablar del pecado sexual, pero nunca te enseña cómo evitarlo. Solamente te dicen, no vayas para allá, no te juntes allá, no hagas esto, no hagas lo otro. Yo te quiero hablar de ese punto, ¿no? En el caso de Jesús, Él estaba en la cruz
y no tenía para dónde ir. Es más, él era Dios y pudo haberse bajado de la cruz y decir, ¿saben qué? Voy a ir a tomar agua, ya regreso, espérenme, muchachos. Pero Jesús no hizo eso. Esperó que de pronto alguien en su buen corazón o su buena voluntad se acercara a él y le dijera, maestro, toma, aquí vamos a mojar una esponja con agua para que te refresques. Tristemente no sucedió eso. Y nosotros, en esta vida que tenemos, cuando nosotros tenemos una necesidad, y mira, te lo voy a decir así, el deseo sexual no es malo, ¿sí? Es como lo ejecutas lo que es malo, porque es naturaleza que el Padre nos dio. El tener deseo de algo no es malo, es malo como tú comienzas a actuar sobre eso para saciar tu deseo. Y ahorita acabo de hablar del deseo sexual, pero ¿qué tal del deseo de querer ser rico? La necesidad de querer aparentar lo que no eres. Cuando nosotros andamos con eso, ¿qué hacemos? Saciamos nuestra sed, nuestra necesidad con diferentes cosas. Vamos y nos endeudamos. Vamos y buscamos alternativas para saciar nuestra necesidad. Y cuando hacemos eso, ¿sabes qué estamos haciendo? Nosotros jugamos el papel de soldado y de Cristo. ¿Por qué de soldado romano y de Cristo? Porque a la misma vez decimos tenemos deseo de algo y a la vez, sí, ¿qué hacemos? Nos saciamos con lo que no deberíamos saciarnos. Jugamos el papel de bueno y el papel de malo, ¿sí? ¿Por qué pecas? Porque tuve ganas, porque tuve deseo. Y esta es la parte tan tremenda de todo el asunto. Es de que nosotros tenemos un libre albedrío. Jesús, ¿saben por qué tuvo que estar en la cruz? Porque en su libre albedrío Él hubiese buscado agua. Pero nosotros en nuestro libre albedrío, ¿qué buscamos? ¿Cómo saciar nuestro deseo carnal, nuestro deseo emocional, nuestra inseguridad emocional y todos nuestros desequilibrios mentales? Buscamos cómo saciar eso. No corremos a la fuente que es Cristo. ¿Qué es lo que el Padre te está diciendo hoy en esta mañana? ¿Qué es lo que Él te está hablando? ¿A dónde corres cuando tú estás con deseos? ¿A dónde corres cuando tu lucha interna es más fuerte? Es para preguntarnos y es para observar sobre cómo estamos actuando, cómo estamos viviendo. Mira, como les decía hace rato, la iglesia tradicional evangélica te va a decir no hagas esto, no hagas lo otro, pero ¿sabes qué? Lo único que te dice al hacer eso es que te aguantes. Y de tanto que te aguantas, miren, alguna vez ustedes han agarrado una coca y la han agitado, la han sacudido hasta que ya está a punto de explotar. Sí, ¿qué sucede si la abres? O si no la abres, esa cosa explota. La iglesia tristemente en estos días nos ha enseñado a aguantarnos las cosas, pero no a soportar. La Biblia nos enseña a soportar, nos enseña a resistir. ¿Y por qué les hablo de esta manera? ¿Por qué? Por el hecho de que Jesús en la cruz, el mensaje más grande que nos manda es de que Él, si hubiese tenido la opción de tomar agua, hubiese tomado agua. Pero en ese día Él tomó vinagre. Y no porque Él quiso, sino porque así se le dio. Estando ahí en la cruz, Jesús probó lo que es lo que nosotros experimentamos, el pecado. Porque cuando nosotros tenemos un deseo, cuando nosotros tenemos una necesidad, ¿qué hacemos? Vamos y buscamos dónde y cómo o qué hacer para saciarnos. Y nos saciamos en un momento. Miren, solo fueron fragmentos de momentos de Jesús en la cruz. Y probó vinagre de todas las cosas que había probado Jesús, estando libre, sin estar colgado en la cruz. Yo me imagino que Jesús nunca llegó a probar vinagre. Sí probó vino, que es muy diferente, pero probar vinagre es otra cosa. Es más, el otra vez estaba haciendo gárgaras y en una de esas se va una pizquita de vinagre.
y casi vomito y casi se me salen todas ¿cómo se le dice? Todo lo que había comido. Entonces imagínense a Jesús el efecto que le causó. Pues aquí viene el efecto que causa el pecado después de haber consumido el deseo. Hay culpa en nosotros. Esa es la parte que nunca nos ponemos a pensar. Es que Jesús probó el amargo sabor del pecado. Y nosotros, después de consumir el pecado, ¿qué hacemos? Nos sentimos culpables y amargados. Eso nos lleva a amargura. ¿Y sabes qué? La Escritura dice, la paga del pecado es muerte. ¿Por qué nosotros llegamos a morir? Por el hecho de la culpa que produce amargura. Hoy en esta mañana te hablo de esta forma porque sabes que aquel que creemos que no probó nada, sí probó. Probó la amargura del pecado y no le gustó. Y también a nosotros, miren, el momento, lo que aprovechamos o lo que disfrutamos mientras satisfacemos nuestros deseos o nuestra necesidad, es grato. Sí, una coca en un pleno sol, bien helada, es rica. Pero ¿sabes qué es desagradable? Que con el tiempo, tanta coca que tomas, te daña el hígado, te da diabetes y te empiezan a suceder un montón de cosas en tu salud. Es ahí donde te arrepientes, sientes culpa y te amargas y dices, prefiero morir, yo no quiero sufrir con esto, yo no quiero morir con este tipo de cosas. ¿Qué es lo que el Padre te está diciendo hoy en esta mañana? Jesús, en su momento más crítico, él dijo, tengo sed. No dijo, tengo hambre. No dijo, quiero esto. No dijo, tengo frío. Y hacía mucho frío en ese momento. Lo único que dijo es, tengo sed. Y la pregunta que te hago hoy en esta mañana es, ¿qué haces cuando tú tienes sed? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿A dónde ocurres? ¿Con quién te juntas? Porque a veces cuando tengo sed, si me junto con los panas correctos, no será también, yo también tengo la misma sed que la tuya. Mira qué tremendo el asunto. Sí, la otra cosa entonces, ¿qué deberíamos hacer? Y ahorita lo pongo así. ¿Sabes qué? No es fácil. No es fácil. Porque cuando el deseo es más grande, cuando la necesidad es más grande que cuidar tu bienestar, te vas y te metes en lugares o haces cosas que no deberías hacer. Cuando el deseo es más grande. Entonces, ¿qué haces? Pues corres a la cruz, porque aquel que murió por ti y resucitó, te entiende completamente bien lo que es. Si a ti no te da vergüenza, si a ti no te causa ningún remordimiento el pecado, entonces vaya y hágalo. Sí. Pero si después tienes culpa y no puedes congregarte, no puedes orar, no puedes leer la Biblia, no puedes acercarte al Padre porque crees que el Señor se alejó de ti, no. El Padre está contigo. El Padre estaba con Jesús cuando Jesús murió en la cruz. Estaba ahí, aunque Jesús se sentía abandonado y no porque el Padre no estaba, el Padre sí estaba. El problema era que Jesús se sentía sucio, se sentía culpable y había amargura en él. ¿Qué estás atravesando tú? ¿Que crees que el Padre se ha alejado de ti? Pues hoy en esta mañana te lo digo así, ¿sabes qué? Corre a Él. Corre a Él porque Él es la fuente de vida. Él es la fuente de esperanza. Él es la fuente de sanidad. Él es la fuente de restauración que puede renovar tus fuerzas. De la noche a la mañana no va a pasar la amargura. De la noche a la mañana no va a pasar la culpa. Y esto es algo con lo que tú tienes que lidiar. Pero de tanto que tú corres a Él, ¿sabes qué? Te vas a sanar, te vas a restaurar. Yo sé que hay iglesias que cuando uno falla, lo sientan, lo disciplinan, lo echan de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Cristo no es ese. El Dios que te presentaron no es ese. El Padre que te presento hoy es aquel que está contigo y espera que tú decidas, porque tú decidiste tomar de la amargura, tú decidiste tomar del vinagre amargo. Pero ¿sabes lo que Él decide? Amarte, perdonarte, restaurarte, fortalecerte y darte una nueva vida de esperanza. ¿Sabes qué? A la primera no la vas a lograr y te lo digo yo. Somos personas, humanos complejos.
No se trata de aparentar ser santos, ser puros, ser libres. Se trata de que en el camino reconozcamos cada vez más cómo nosotros vamos fallando, vamos fallando, vamos fallando. Es más, David en uno de sus salmos escribe: la senda del justo o el camino del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que de la noche a la mañana tú no vas a cambiar. Yo sé que hay personas que dijeron y que dicen: yo dejé el trago, yo dejé las mujeres, yo dejé de pecar, yo dejé de hacer esto. Ok, usted, pero no todos. Por eso Jesús, cuando sanaba a un enfermo, le decía: ¿sabes qué? Ve y no peques más. En otras palabras, ¿sabes qué? Esfuérzate por no volver a caer en lo mismo. ¿Sí? Y cuando no caemos en una, caemos en otra. Yo no sé lo que el Padre te está diciendo hoy en esta mañana, pero ¿sabes qué? Jesús, en su momento de sed, le dieron el trago equivocado. En tu momento de sed, ¿tú a dónde corres? ¿Tú a dónde vas? ¿Qué haces cuando tú estás con sed? Es más, ya para terminar, ¿no? Dice el Salmo 37, versículo 4. Miren lo que dice acá. Es un pasaje que lo aprendí hace mucho tiempo atrás. Es más, Marcos Witt cantaba una canción de estas y la cantábamos en la iglesia, ¿no? Pero dice, Salmo 37, 4 en la Reina Valera dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabes qué hacemos nosotros? Buscamos el deleite de nuestro corazón antes de deleitarnos en Él. Y la pregunta hoy en esta mañana es: ¿y cómo me deleito en Él? ¿Cómo me deleito en el Señor? Mira, te lo voy a decir yo, que soy pastor, sí, y apóstol y profeta y todo lo demás, sí. El deleite en el Señor no es leer la Biblia, no es ayunar, no es orar, no es congregarte. Todo eso es un plus, te ayuda. Pero el deleite en el Señor, ¿sabes cuándo se deleita el Señor? Cuando haces lo correcto. ¿Cuándo se deleitó el Padre con Jesús? Cuando Jesús se bautizó. Cuando Jesús se alineó con lo que se había profetizado. Cuando tú te esfuerzas por hacer lo correcto. Eso se deleita el Padre. Es ahí donde el Padre viene y dice: ese es mi hijo. Ese es verdaderamente el que yo amo. Mira, hay mucha gente que lee la Biblia. Hay mucha gente que ayuna. Hay profetas, apóstoles, pastores, líderes que hacen todo eso. Pero aún así siguen desenfrenados en su carnalidad, en sus emociones, en sus cuestiones mentales. Siguen desenfrenados. Y aunque usted diga: no, mi pastor no peca. No, sí, ya le mintió. Sí, sí peca. Todos tenemos una lucha. El deleite del Padre es cuando tú, teniendo esa lucha, te esfuerzas, no te aguantas, te esfuerzas por correr a Él y buscar maneras de cómo complacerle. Eso es. Yo sé que es difícil, pero ¿sabes qué? Sigue creyendo, sigue confiando y sigue caminando, que con el paso del tiempo las cosas se van a ordenar en tu vida y todo tomará un nuevo giro. Te bendigo.